La campaña militar de Estados Unidos conjuntamente con Israel, esta campaña contra el régimen de Irán continúa en acción. Son las imágenes más recientes divulgadas por el Comando Central sobre las maniobras y operaciones ordenadas por la administración de Donald Trump contra la tiranía de la República Islámica. Videos de los destructores de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos que están desplegados en posiciones estratégicas en el Medio Oriente. Miren este impactante registro de las operaciones desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, del lanzamiento de aviones de combate. El Abraham Lincoln está posicionado en el mar Arábigo frente a las costas de Omán, donde según reportes de ubicación marítima está a unos 700 kilómetros de la costa iraní. Para operativos diurnos y nocturnos, el poderoso buque está acompañado además por el portaaviones Gerald Ford, el mismo que estuvo desplegado en el Caribe cuando la extracción de Nicolás Maduro y que luego fue llevado al Golfo Pérsico. Y de poderosos bombarderos B-1, los B-1, la ofensiva de contra la dictadura de los ayatolá deja, según fuentes como el Instituto para el Estudio de la Guerra, más de 2.000 objetivos y sus estructuras clave del régimen iraní golpeadas. En las últimas horas el presidente Trump lanzó una fuerte y clara advertencia. Les dijo que era demasiado tarde, too late, para negociar. Su defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren hablar, dije, demasiado tarde. Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo Oriental. Es el único portaaviones de propulsión nuclear en el mundo por fuera de la flota de Estados Unidos. Tiene capacidad de desplazamiento de 42.000 toneladas, con 2.900 uniformados a bordo entre marinos, técnicos y aviadores. El Charles de Gaulle estaba realizando ejercicios en el Atlántico Norte y el Mar Báltico. Ahora va rumbo al Mediterráneo Oriental, tras una escala en el puerto de Malmö, Suecia. Ante esta situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta pongan rumbo al Mediterráneo. Con esta actualización de las últimas noticias, les doy la bienvenida. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia, 4 días después de haber sido abatido el ayatolá Ali Jamenei, el líder religioso supremo en Irán, Estados Unidos e Israel no detienen su ofensiva contra este régimen extremista y criminal, que a su vez ha respondido con una escalada de contraataques criminales en Oriente Medio. ¿Por qué decimos criminales? Porque ataca blancos civiles. Atención, Irán responde atacando blancos civiles, mientras que son las estructuras militares de Irán las que son golpeadas por esta alianza entre Estados Unidos e Israel. La gran pregunta, por supuesto, que nos hacemos es ¿cuánto va a necesitar Estados Unidos e Israel, Occidente, para eliminar las amenazas que persisten pese a esta ofensiva? ¿Cuánto tiempo es necesario para neutralizar la fuerza, el uso de la fuerza, el poderío militar de Irán? ¿Es posible neutralizarlo del todo? Es la gran pregunta que nos hacemos. Hoy tengo a mis invitados, Gabriel Ventasgal, es reconocido internacionalista, experto en terrorismo islámico, periodista, especialista en Medio Oriente. Gabriel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y claro, nos preguntamos eso, ¿es posible en un tiempo corto de semanas, o esto llevará meses, poder desmantelar el poderío militar iraní? Bienvenido. Gracias. La verdad que la respuesta corta es no sé. Porque fíjate que la estrategia militar de Estados Unidos e Israel, eso sí es muy claro. Y es no cometer los mismos errores que cometieron en Irak y en Afganistán, que es entrar con soldados por tierra.
sino que desde el aire hacer dos cosas. Uno, debilitar la capacidad bélica de Irán, o sea, debilitar sus centrales nucleares, sus misiles balísticos, sus barcos de guerra, y por otro lado, debilitar el control que tienen sobre su población. O sea, matar a los líderes políticos, religiosos, policiales, esos mismos que disparan contra la población civil y que han matado entre 30.000 y 60.000 civiles manifestantes. Entonces, la estrategia es, vamos a debilitar la estructura del régimen para que la población tome control. Son aspiraciones grandes. Hay que ver si en un tiempo prudencial pueden conseguir algo tan ambicioso. Pedram Fanian es historiador, es analista iraní, fundador de una iniciativa que es muy bella del proyecto Irán, que defiende la democracia para su país, pero también que hacen todos los análisis sobre la seguridad global y la amenaza que representa Irán. Pedram, quiero darle la bienvenida. Más adelante vamos a contar su historia porque usted fue niño en Irán y su familia tuvo que huir cuando llegó la brutalidad de este régimen islámico. Pero para comenzar quisiera saber, ¿usted cree que es posible que esta alianza militar entre Israel y Estados Unidos, con la contundencia, con la voluntad del presidente Trump, pueden acabar con la fuerza, sobre todo con el poder de la fuerza de los ayatolá? Porque mientras ellos tengan capacidad de disparar, por supuesto que va a ser muy difícil que el pueblo iraní pueda tomar el control. Bienvenido. ¿Cuánto cree usted que se tomará esta misión? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Opino que la guerra contra la República Islámica no es contra la nación de Irán, sino contra el régimen, puede demorar entre días a semanas máximo. El ejército de Irán ha demostrado que es inferior a de los Estados Unidos e Israel. Hay divisiones en el régimen. Es muy probable que en los siguientes días vamos a ver oficiales y soldados y gente de ejército defectando y cambiando lados para soportar a la gente. Es cierto que la población no tiene armas, es cierto, pero es la gran mayoría. Y llega un punto muy estratégico cuando el régimen está perdiendo su capacidad de comunicación, de reacción, de represión, donde la población podría tomar el poder. Y después llega una transición. Pero para contestar su pregunta, no hay duda para mí que contra Israel y los Estados Unidos, la República Islámica no tiene chance. Es una cuestión de días o máximo semanas. Sí, tanto así que el mismo Donald Trump lo ha dicho. Aunque el ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero, pues ustedes saben, ahí fue eliminado el ayatolá Ali Jamenei, al igual que más de 40 altos jefes militares y políticos del régimen. De todas maneras, en estos días, Irán y el régimen ayatolá. Me encanta que usted lo deje claro, Pedram, así como Gabriel. Una cosa es el iraní, una cosa es Irán y otra cosa es el régimen ayatolá apoderado de Irán. Ese régimen aún tiene una gran capacidad, claro, una capacidad que ha hecho daño a objetivos civiles, con unos drones que tienen una gran capacidad porque desgasta a quien los está repeliendo, a pesar de que superiormente sean Estados Unidos e Israel en cuanto al militarmente hablando, que sean superiores militares. Pero Donald Trump ha dicho que esto va a continuar hasta que ya no Irán, el régimen, represente una amenaza para Occidente. Yo quiero que veamos lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, asegurando que el operativo militar podría durar de 4 a 5 semanas o que incluso podría extenderse mucho más. Ya estamos muy por delante de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el plazo, está bien. Cuanto sea necesario, lo haremos, y lo hemos dicho desde el principio.
Calculamos entre 4 y 5 semanas, pero tenemos la capacidad para ir mucho más allá de eso. Lo haremos. Hoy alguien dijo, si el presidente quiere hacerlo muy rápido, después de eso se va a aburrir. Yo no me aburro. No hay nada de aburrido en esto. Gabriel Ventasgal, el punto al que llegó el régimen iraní, la fuerza militar, la fuerza de ataque, la fuerza y la capacidad de hacer daño a través de los proxies o de todos esos organismos, organizaciones terroristas que desplegó en diferentes puntos del Oriente Medio, Hamas, Hezbollah, Hutíes y todos los terroristas que ha desplegado por Europa. Esto ha sido, obviamente, un tiempo de ventaja para el régimen iraní. Esto ha sido cuestión de voluntad por parte de los líderes occidentales haber dejado crecer este monstruo a este tamaño hasta el punto de tener la amenaza de que consigan un arma nuclear. Con determinación se puede derrocar militarmente al régimen iraní. Si hay determinación y voluntad, ¿qué cree usted, Gabriel? Por supuesto que Occidente no ha entendido, entre otras cosas, la cultura de la taquía, que es ocultar la verdad. Los iraníes, o sea, el régimen actual, son grandes mentirosos. O sea, han engañado, por ejemplo, al presidente Obama y han hecho lo que han querido, a tal punto que en la actualidad se calcula que tienen, no solamente se calcula, en las negociaciones Steve Witkoff acaba de decir que los iraníes dijeron tenemos 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, que equivale a 11 cabezas nucleares. Tienen misiles capaces de portar esas cabezas nucleares y saben hacer un arma nuclear. Es verdad, va a venir alguien y va a decir, pero el Ayatollah Khomeini declaró alguna vez que no iban a acceder a armas nucleares. Pero el que está ahora, Ali Khamenei, el que estaba, es un psicópata que sí piensa que la violencia es algo que lo acerca al paraíso. Y fíjate la cantidad de atentados que hicieron en América Latina. Solamente 3. 1 en Panamá, 2 en Argentina. Intentaron asesinar al embajador de Arabia Saudita en suelo americano. Intentaron hacer un atentado muy grave en el aeropuerto Kennedy. Y es cierto también, el pueblo iraní es un pueblo que aspira a volver a los días de gloria de Persia, que es un pueblo mucho más culto que los ayatolas, son mucho más cultos también que los árabes y son mucho más laicos que sus ayatolas. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es el pueblo iraní y lo que es su gobierno. Occidente no ha sabido entender el peligro de Irán, lo ha dejado crecer de la misma forma, Claudia, que no entiende ahora Occidente el peligro de Qatar, el peligro de Turquía y el peligro de todo aquel que con billetera llena llega a tu país, te abre centros comunitarios y extremiza a la población cristiana conversa o bien extremiza a los musulmanes. De la dawa, o sea, de la acción social y el adoctrinamiento, se pasa más tarde, según lo que enseñes, a la fuerza física. Y eso Occidente no lo entiende, sino preguntarle a los europeos que ahora lo empiezan a descubrir. Pero, Gabriel, yo me pregunto, ¿no ha sabido, es ingenuo, no entienden? Es que yo no puedo creer que la inteligencia de los Estados Unidos, cuando estaban en el acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear, cuando estaba Barack Obama en los 8 años, no hayan tenido la capacidad de darse cuenta que era un engaño, porque desde el Partido Republicano lo advertían y decían, ojo, estamos a 1 año y medio, estamos a 2 años, ojo, viene la ojiva nuclear. Entonces, ¿eso no entendieron voluntario? ¿Y por qué sería en caso de serlo? Yo te pregunto a ti, la percepción y la doctrina que guiaba a Barack Obama, que era que había que meter a Irán en la comunidad internacional porque de esa forma se iba a calmar. Y ahí había que anular el plan de investigación, Cassandra, que era un plan de investigación para ver cómo Irán estaba penetrando en América Latina para hacer terrorismo. Eso lo hizo Barack Obama. Entonces, no es un problema de Estados Unidos, es un problema de cierta parte de los que estudiaron, por ejemplo, en universidades como Columbia, que tienen un problema de West Planning, no entienden el Medio Oriente y traducen el Medio Oriente al idioma que les queda cómodo. Donald Trump se puede decir muchas cosas sobre él, pero entiende mejor el Medio Oriente que el Biden y que Obama. Pregúntale a mi amigo que ha venido para explicar la situación en Persia, en Irán. Pregúntale quién respetan más en el Medio Oriente. ¿Respetan más a un hombre como Biden o como Obama o respetan al sheriff Donald Trump?
Sí, muy importante esa pregunta. Bueno, entre otras cosas, Trump advirtió que entre los objetivos de Estados Unidos está la destrucción precisamente de la capacidad de misiles de Irán. O sea, ya no estamos hablando solo del programa nuclear, sino de los misiles. El programa nuclear fue atacado también en 3 plantas generadoras de enriquecimiento de uranio en junio, en la Operación Martillo de Medianoche. Pero de todas maneras, Trump ha vuelto a decir que es garantizar que nunca pueda obtener un arma nuclear. Vamos a recordar que el último registro confirmado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica a junio de 2025 indicó que Irán disponía de 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60%, suficiente según expertos para fabricar unas 10 bombas nucleares, y ese material llega a una pureza del 90%. Eso requiere un tiempo, obviamente, no es inmediato, pero están en camino. Escuchen. Nuestros objetivos son claros. En primer lugar, estamos destruyendo la capacidad misilística de Irán, lo cual se puede observar cada hora, así como su capacidad para producir misiles nuevos. Y sí, los que fabrica son bastante buenos. Segundo, estamos aniquilando su armada. Ya hemos destruido 10 barcos, están en el fondo del mar. Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca tendrá un arma nuclear. Y por último, estamos asegurándonos de que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras. Pedram Fanian, hay algo que es muy importante que usted, además, al haber sido niño iraní, que tuvo que huir en el 79, huyendo con su familia hacia Canadá, desplazados por esta revolución, cuando se habla o cuando hay manifestaciones de que esta campaña militar es un motivo existencial, más allá de ese intereses económicos que el petróleo, geográficos, el estrecho de Hormuz, el estrecho para el paso del petróleo, para el comercio, las reservas de petróleo, más allá, cuando el planteamiento es una cuestión existencial para el mundo, que eso es clave entenderlo. ¿Qué significa, Pedram? ¿Por qué el régimen ayatolá, con un poderío militar grande y de pronto, o quizá con una ojiva nuclear, por qué es existencial para el mundo? En medio de ese radicalismo, fanatismo, interpretación absolutamente disparatada y bárbara de la Sharia. ¿Por qué es un tema existencial, Pedram? Desde que pasó la revolución y llegó el fundador de la República Islámica, el Ayatollah Khomeini, inventó la idea de exportar la revolución. Esta idea de exportar la revolución y una tesis del Ayatollah Khomeini que rechaza la democracia liberal del Occidente. Esta combinación es una amenaza existencial, no solo para la gente de Irán, sino la región y el mundo. Irán obviamente patrocina a Hezbollah y Hamas. Ha hecho actos terroristas en varias partes del mundo, en Europa, en África, en Asia. Ha matado y ejecutado, asesinado miles de opositores, pensadores, artistas, académicos, estudiantes. Y esta combinación de exportar la revolución y esto junto con el poder económico de un régimen que es rico en petróleo y gas, es una amenaza para el mundo occidental. Pero además para la región, en el sentido, yo le doy un ejemplo, el gran enemigo de un acuerdo de paz entre el pueblo palestino y el Estado de Israel es Irán. Porque cada vez que los palestinos o elementos moderados de los palestinos han acercado a aceptar el Estado de Israel, han acercado a un entendimiento para lograr un acuerdo de paz con Israel, donde pueden coexistir en seguridad y la región puede, a los palestinos puede llegar mucha inversión, mucha estabilidad, mucha riqueza. Es Irán que a través de Hezbollah y Hamas
ha asegurado que este acuerdo de paz no se logra. ¿Cómo? Por terrorismo. No es una defensa de Irán al pueblo musulmán, porque, por ejemplo, cuando Rusia ha violado los derechos de los musulmanes en Chechnya o China ha abusado los derechos humanos de los musulmanes en la China, Irán ha mantenido un silencio total. Es una obsesión con Israel, una obsesión con la idea del Occidente, una obsesión contra la democracia, que aún sin armas nucleares, Irán es una amenaza, sin armas nucleares. Ahora, el hecho que estaban enriqueciendo uranio a niveles que no son compatibles o necesarios para el desarrollo industrial o de medicina, es una prueba que Irán estaba muy cerca a tener la bomba, estaba teniendo los componentes de hacer una bomba. Si uno toma en un contexto global, que un régimen que no respeta los derechos humanos ha ejecutado miles de personas iraníes, ha exportado la revolución, ha amenazado todo el mundo, combinado, todos esos factores representan una amenaza existencial a la democracia del Occidente, sin duda. Entonces, Trump y Netanyahu en Israel tomaron una decisión que fue necesaria para una vez al final solucionar este problema de un régimen islamista que además es corrupta, además los hijos de muchos de los ayatolás que uno ve en la televisión que se ven radicales fundamentalistas, muchos de ellos y oficiales del régimen islamista de Irán tienen sus hijos viviendo vidas totalmente occidentales, sin el hijab, haciendo fiestas, tomando alcohol, manejando carros de lujos, viviendo en mansiones en Toronto, Vancouver, Madrid, Londres. Ya llegó a un nivel de hipocresía. Y esta combinación de hechos resultó que aprox 80% de la población de Irán quiere un cambio hoy. Y por eso llegamos a este punto. Claro. Gabriel, ¿cuál es la diferencia entre que Estados Unidos o los países occidentales tengan un arma nuclear? Un invasor que no atiende ninguna regla internacional como Vladimir Putin también la tenga, pero tiene controles y se abstiene. Un tipo como los norcoreanos, Kim Jong-un, la tienen, se abstienen. ¿Cuál es la diferencia si el régimen ayatolá llega a tenerla? ¿En qué se diferencia el régimen ayatolá con un arma nuclear con estos otros? Digo, Occidente por un lado y por otro lado otros que, bueno, son tremendos sátrapas. Pero ¿cuál es la diferencia para entender el asunto existencial, Gabriel? Bueno, tú sabes que toda persona puede tener una bomba nuclear si tiene la intención de tener una bomba nuclear y la capacidad de poder hacerla. La humanidad se puso de acuerdo en el año 68 que todo país que quería acceder a algo así tenía que someter bajo control de la Organización Internacional de Energía Atómica y que no podía buscar energía nuclear para fines militares. Si tú analizas por qué Irán quiere una bomba nuclear, el Irán de los ayatolas, ¿por qué quiere una bomba nuclear? Bueno, la intención son dos de hecho. La primera y la más importante, porque el Islam chiita son el 15% del Islam y siempre se ven sometidos y humillados y perseguidos por los sunitas. Entonces ellos creen que deben asegurar al régimen con algo que les permita expandirse. Y por otro lado, para mantenerse en el poder, porque si tienen algo que los demás no tienen, bueno, nadie los va a amedrentar. O sea, tienen la intención de acceder a material nuclear con fines militares. Y también tienen la capacidad, y eso es lo que es preocupante. Pero a eso súmale algunos conceptos más. El primero, que para el Islam radical, y vuelvo a repetir, no para el Islam radical, el mundo se divide en dos. Lo que es Dar el Islam, la casa del Islam, y lo que es Dar el Harb, la casa, lo que será el Islam, la casa de la espada. Entonces, la visión
del mundo de estos radicales es que el mundo debe ser conquistado para ser sometido dentro del Islam. Y eso se va a hacer a través de la da'wah, de la acción social, o de la fuerza física de la yihad. Por lo tanto, la cosmovisión de mundo de estos radicales es que quieren conquistar el mundo, pero lo primero que quieren hacer es expandir el Islam para poder sobrevivir porque son el 15%. Eso es lo primero. Y el segundo concepto importante es Wilayat al-Faqih, que es la tutoría del sabio. Ellos ven, los ayatolas, que ellos saben todos, que son infalibles y que todo lo que ellos opinan es certero y cierto. Y entonces cuando tú eres infalible, entonces si tu visión del mundo es expandir el Islam y hacerlo a través de la violencia física, como es lo que pensaba Ali Khamenei, y entonces tienes la intención de expandirte, eres perfecto, o sea que nunca te equivocas, y además tienes los medios para poder hacerlo. Eso es un peligro, porque estás hablando de alguien que actúa de forma irracional. Es diferente a Rusia, que se mantiene en los marcos de la racionalidad, o en China, que es un actor relativamente racional. Irán es un actor irracional. Te doy un ejemplo más y con esto te devuelvo la pregunta. Estamos viviendo un momento de crisis económica enorme en Irán. Tanto es así que hoy el dólar sale alrededor de 1,77 millón de reales. El país no tiene agua. El país no tiene infraestructura para poder mejorar sus fallas técnicas que tiene, hasta el punto que Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, se cae de un helicóptero por mal mantenimiento. Y tú, a pesar de toda la crisis económica que tienes y que no tienes comida para darle a la población, le gastas $1.000 millones, se lo regalas a Hezbollah. ¿Qué sentido tiene si no es un sentido ideológico motivado por cierto grado de irracionalidad? ¿Qué sentido tiene disparar contra países sunitas que no te han atacado, salvo tu irracionalidad? El problema que es que cuando tú le das a un mono una escopeta, se transforma en un peligro para la humanidad. Absolutamente claro lo que ha dicho Gabriel, lo que ha dicho Pedram, no es menor. Y ojo, porque quedarnos solo en el análisis del poder geopolítico, en el análisis de cómo afecta el orden comercial o el petróleo o el precio del petróleo, obvio, es un tema que hay que abordar, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es lo que significa para la humanidad una arma de destrucción masiva, destrucción de la misma humanidad en poder de unos irracionales, como dice Gabriel, me le tomo la palabra, y de quienes prefieren que no exista esa otra humanidad, sino está dentro de su fanatismo. Es la gran diferencia y es el gran potencial de amenaza para la existencia de la misma humanidad, y esto no es el tema menor, ese es el tema del fondo. Lo demás, el tema de fondo, lo demás lo podemos analizar, si el estrecho de Hormuz, si el petróleo y las reservas, si el 9% de las reservas, si los precios del petróleo, si las bolsas, lo podemos analizar. Pero el tema de fondo es si a quienes no tienen un mínimo de control, ya sea por principio, por estrategia o por pragmatismo, logran tener un arma y no tienen problema de destruir a la misma humanidad. Al final, su misma religión lo manda y es su misión destruir al que no está dentro de sus parámetros fanáticos. Hacemos una pausa, ya regresamos, porque para entender también la posibilidad de destruir esa capacidad militar de este monstruo mundial, hay que entender cómo está estructurada su fuerza militar, su verdadero, real poder de fuerza. Y se lo vamos a explicar con unos gráficos y con unas cifras que tenemos preparados con Jorge Adrián Orozco en nuestra pantalla gigante. Ya regresamos. Esto es muy importante entenderlo. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Escuchando a nuestros invitados y entendiendo el gran peligro que significa que la República Islámica de Irán, es decir, el régimen ayatolá, el régimen apropiado de Irán, pueda llegar a tener un arma nuclear y, bueno, y ya el peligro que representa el armamento que tiene. La gran pregunta es cuánto necesitaría Occidente para eliminar esa amenaza y las amenazas que persisten pese a la fuerte ofensiva. Esa República Islámica tiene un poder gigantesco y ¿qué habría que hacer
para disminuirlos y para neutralizarlos. Para entender este desafío que representa la capacidad de represalia de la República Islámica, es punto clave de la noticia conocer el tipo de fuerzas con las que hoy tienen el control de las armas en esta tiranía ayatolá en Irán. Jorge Adrián, buenas noches y listos para comenzar esta explicación. Claudia, buenas noches. Vamos a poner el foco en esas fuerzas del régimen iraní. Hay que decir, iniciando, que el régimen iraní tiene dos ejércitos paralelos. Es una estructura dual que responde directamente al líder supremo, que tiene la potestad de comandante en jefe de sus fuerzas. ¿Cuáles son esas dos estructuras? Veamos. El Artesh, que es el ejército regular, el denominado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estas dos estructuras, pero hay que agregarle otra fuerza, la denominada Policía de la Moral, que opera bajo el mando del Ministerio del Interior. Los dos ejércitos están conformados por unos 610.000 efectivos en servicio activo y cuentan con la disponibilidad de unos 350.000 reservistas, según fuentes del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Mientras que la Policía de la Moral tendría más de 260.000 efectivos en todo el país, según estimaciones no oficiales, Claudia. Estas son unas cifras pues bastante grandes entre el Artesh y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, 610.000 hombres, más los reservistas, más los más de 350.000 reservistas tienen. Ahí ven ustedes la cifra en el gráfico. El Artesh está distribuido en las fuerzas terrestres, la Armada y Fuerza de Defensa Aérea. Este ejército funciona como una fuerza de defensa de fronteras. En sucesos como la guerra con Irak, entre el 80 y el 88, este ejército regular, el Artesh, mantuvo la línea de frente mientras la Guardia Revolucionaria hacía la guerra ideológica. El máximo jefe del ejército regular, Abdolrahim Mousavi, fue uno de los abatidos el pasado 28 de febrero. También lo ven ahí, abatido, de los 50 abatidos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por otro lado, es esa fuerza de élite ideológica e independiente del ejército regular diseñada para lo que ellos llaman proteger el sistema revolucionario. De este cuerpo hacen parte la Fuerza Quds, que ustedes la han oído nombrar mucho, que es la milicia que extiende el terror por fuera de las fronteras. Está la milicia, la Basij, y la Fuerza Aeroespacial también, que es la que tiene el control operativo y estratégico sobre todo ese arsenal de casi 3.000 misiles balísticos y 80.000 drones de largo alcance que tendría Irán actualmente en su poder. Ustedes ven el gráfico. Estas fuerzas Quds, conocido como el brazo del terror exterior, ahí lo ven, es la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria. Su rol es ejecutar operaciones encubiertas de inteligencia, apoyo a milicias, a organizaciones terroristas. Estamos hablando de Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, la Yihad Islámica en Gaza, los hutíes en Yemen. Este brazo del terror está actualmente bajo mando de Ismail Gahani. Y a esta fuerza Quds se le atribuye el ataque terrorista a la Mutual Judía AMIA, recuerden, en nuestra región, en Argentina, en el 94, que causó 85 muertos. Ahmad Bahidi, prófugo de la justicia argentina y buscado por Interpol, acusado de ser uno de los responsables del atentado de la AMIA, según las informaciones que hemos recibido, es el nuevo máximo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora hablemos de los Basij, Jorge Adrián. Este grupo de los Basij es conocido como la Fuerza de Choque y de Represión Interna, que funciona como una fuerza paramilitar. El régimen tiene a los Basij para ejercer control, recordemos, control social, espionaje en barrios, y son encargados de toda esa violenta represión que desata el régimen cada vez que salen cientos y cientos de iraníes a protestar contra la dictadura. Y también tenemos la Policía de la Moral, como punto final aquí en esta parte que estamos analizando. Es la temible fuerza establecida en el año 2005 y tiene a su cargo la vigilancia del código de vestimenta, es decir, el que controla el hijab en las mujeres, así como todas las estrictas reglas de conducta islámica. Recordemos que esta Policía de la Moral es señalada de la brutal golpiza y posterior muerte de la joven Masha Amini en septiembre de 2022. Obedece su mando directamente al Ministerio del Interior del régimen y a la comandancia de la policía. Son las estructuras represoras que todavía siguen vivas y tienen ahí mando y control dentro del territorio iraní, Claudia.
Gabriel Ventasgal, frente a esta composición militar que es una combinación entre fuerza militar para atacar, fuerza aérea, fuerza militar, milicias para atacar, entre la represión brutal interna y entre el brazo exterior, que es generar terror por fuera. Obviamente ahora Estados Unidos ha estado muy claro, y en las últimas horas Donald Trump muy claro en decir que hay un escenario peor, y es que llegue un cuerpo extremista religioso peor del actual, y por eso están dando de baja a todos los posibles sucesores. Cuando uno ve esta composición además en espejo, como para autocontrolarse, como es el ejército regular y la Guardia Revolucionaria, la estrategia de Estados Unidos e Israel, ¿usted la ve apropiada, adecuada para poderlos neutralizar? Es verdad que los números a primera vista asustan, ¿verdad? Pero digamos también otra cosa, y es que el nivel de corrupción de la Guardia Revolucionaria y del ejército iraní no tiene parangón. Si yo te digo estas cifras, ¿sabes cuánto es el dinero que robó al pueblo iraní Ali Khamenei? Tiene en este momento en propiedades que van desde Mallorca a Venezuela entre 100.000 a 200.000 millones de dólares. Eso es lo que le robó Ali Khamenei al pueblo iraní. Entonces el nivel de corrupción de Irán es enorme, por un lado. Y otra cosa es que es verdad que uno quiere expandir la revolución, pero es diferente combatir por ideales y por tu familia que combatir porque el ayatollah te dijo que vayas a combatir al otro lado del mundo. Es diferente forma de combatir. Entonces, si tomamos el ejemplo de cómo Estados Unidos y Rusia combatieron contra el Estado Islámico, hay que atacar 4 cosas. Hay que atacar, por supuesto, a las personas, y eso se está haciendo ahora. Hay que atacar su capacidad bélica, que esto se está haciendo ahora. Hay que atacar también el flujo de dinero. El flujo de dinero. Porque esta gente trabaja o no trabaja porque le dan ese dinero para poder ser soldado y también para poder comprar apoyo. Y el problema de lo que ha habido es que sí, se le impusieron sanciones a Irán. Pero cuando tú le quitas toda entrada de dinero y le quitas lo que han acumulado y le secuestras el dinero de la familia de Ali Khamenei, y bueno, ya es diferente la forma de actuar. Y el problema que hay es que no lo puede hacer solamente Estados Unidos. Porque en este momento Europa, en vez de apoyar lo que está haciendo Estados Unidos, Europa no lo está apoyando. Y ni hablar de otros presidentes de América Latina, como Gustavo Petro, que condena lo que está haciendo Estados Unidos con respecto a Irán. Entonces hay un problema. No puede solamente ser Estados Unidos quien ponga un poco de orden. Y por último te dije, dinero, armas, soldados y clérigos que promueven este tipo de fanatismo. Occidente ha peleado contra Irán en algunos de estos 4 flancos y no en todos, y no todo Occidente ha respondido a la necesidad y ha entendido la necesidad de poner a los ayatolás un límite claro y contundente que sea creíble. Porque una cosa es hablar de sanciones y otra cosa es poner todo el peso de tu nación para condenar a Irán. Fíjate lo que pasa, muchos movimientos de izquierda en el mundo se solidarizan con Irán y condenan a Donald Trump por haber salido, entre otras cosas, a defender a la población iraní. Yo en general, te digo la verdad, a esa gente le creo poco, porque cuando una persona es realmente defensora de los derechos humanos, protestó por la violación de los derechos humanos antes de lo que pasó ahora y también después, o sea, condena a Trump por haber invadido, pero también dice, no puede ser, es imposible que le hagan esto a la población civil. Cuando tú protestas las 2 veces, eres un tío coherente. Cuando tú lo que haces es solamente protestar, cuando Donald Trump pone un poco de orden o Netanyahu, entonces tú eres un hipócrita. Y Pedram Fanian, frente a esta misma preocupación, ¿qué tan leales son estas fuerzas de la Guardia Revolucionaria? ¿Qué tan reales son los del Artesh? ¿Qué tan leales son los efectivos del Basij? ¿Qué tan leales o qué posibilidad hay de que hay un cambio, ellos puedan cambiarse de bando? ¿O son muy fanáticos o son muy radicales o al ser corruptos, como explica Gabriel Ventasgal, estarían dispuestos a cambiar de bando? ¿Usted cómo analiza eso? Seguramente hay un porcentaje de islamistas radicales que dan la vida por la revolución, no hay duda.
pero la gran mayoría de los soldados, hombres jóvenes, son básicamente paramilitares. O lo podemos comparar a la guerrilla en Colombia. Digamos, muchos son jóvenes que con un cambio de régimen sí sienten que su bienestar económico y la seguridad de su familia está garantizada, no van a resistir. Y el líder de la oposición hoy, la figura más fuerte en la oposición contra la República Islámica, es Reza Pahlavi, el príncipe, el hijo del Shah de Irán. Ha dicho en términos muy claros que vamos a implementar, si llegan a una transición, Irán llega a una democracia con una monarquía constitucional, vamos a tener una amnistía para esta gente. No estamos hablando de los líderes, de los ayatolás, de los comandantes o generales, pero el resto no son tan diferentes que un muchacho de 18 años en Colombia que es un guerrillero. Es por ignorancia, falta de oportunidad, abuso intrafamiliar y una organización que les da reconocimiento, les da plata. En el caso de Irán les da becas, vivienda. Irán, si cambia, tiene una ventaja que quizás, con todo respeto, Colombia no ha tenido, aunque Colombia es mi país adoptivo. La capacidad económica de Irán de, en comillas, cuidar a esta gente que hoy depende del régimen, no tiene límite. Entonces, Irán es un país que antes de la revolución, hace 48 años, tenía un producto bruto por cápita más alto que hoy. Tiene una de las reservas más grandes de petróleo y de gas, tiene industria, tiene 93 millones de personas, tiene cientos de miles de ejecutivos y empresarios que están afuera de Irán, que volverán e invertirán en Irán. Entonces, Irán va a ser una bomba económica en buenos términos, una potencia económica para la región. Entonces, estos cientos de miles de milicia o paramilitares, esto para mí no es preocupante. Pero tenemos que apoyar y en América Latina, Colombia ya no es un país pequeño, es un país importante, está en la narrativa internacional. Y son países como Colombia que también pueden aportar a una transición hacia una democracia. Y estoy de acuerdo con su analista que la posición de Colombia tristemente ha sido una hipocresía grande y triste por varias razones. Primero, Colombia tuvo la oportunidad de expresar una condena contra la actuación de la República Islámica cuando fue claro que en cuestión de días mataron más de 30.000 personas o mucho más en Irán, en las protestas, total silencio. Si el presidente Petro pretende ser un líder socialdemócrata y no un líder de un movimiento de izquierda extrema, sino un líder de una democracia liberal que es Colombia, con una constitución democrática, tenía la responsabilidad moral de condenar a Irán y no lo hizo. Y la otra razón por qué es una hipocresía es que el régimen de Irán ha ejecutado personas con ideas similares al presidente Petro. Digamos, Irán ha eliminado la izquierda. El Partido Comunista y la izquierda de Irán colaboraron con los ayatolás para realizar la revolución en el año 79. En mi concepto, sin la izquierda, la revolución no hubiera pasado en Irán, que la izquierda era muy organizada y muy sofisticada. Pero una vez que llegaron, los islamistas eliminaron a la izquierda y la izquierda traicionó a Irán. Perdón, siga. No, y de una forma brutal, se aliaron para tumbar al Shah. Una vez lograron el objetivo, el régimen ayatolá incluso los descuartizaba. Léanse el libro La Casa de la Mezquita, escrito por un comunista que vivió
todas esas escenas de terror y pánico. Quiero agradecerles muchísimo, Gabriel Ventasgal, reconocido internacionalista, experto en terrorismo islámico, periodista especialista en Oriente Medio. Gracias, Gabriel. Lo mismo a Pedram Fanian, historiador, analista iraní. Queremos volver a tenerlos a los dos. A Pedram, obviamente, también para conocer más de su historia familiar, que nos interesa mucho, y a Gabriel para seguir analizando. Les dejo con una noticia que nos llega de último minuto, y es que Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, parece ser el designado nuevo líder supremo de Irán, lo está diciendo Iran International. Pero bueno, vamos a ver si esta noticia resulta seria, porque recordemos que las oficinas en Qom y Teherán habían sido bombardeadas. Ellos decidieron hacer una sesión remota con los 88 clérigos. Sin embargo, Donald Trump ha dicho que todos los sucesores estaban aniquilados. Vamos a ver quién dice la verdad, vamos a ver si es este Mojtaba Khamenei, y en caso de serlo, bueno, un nuevo blanco de la coalición Estados Unidos-Irán. Vuelvo a conversar con ustedes en nuestra próxima emisión, en alguna próxima emisión. Muchísimas gracias. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Los dejamos con las imágenes más recientes divulgadas por el Comando Central de las maniobras y operaciones ordenadas por la administración Trump contra la tiranía de la República Islámica. Miren los videos, los destructores de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos que están desplegados en posiciones estratégicas en el Medio Oriente. El impactante registro de las operaciones desde el portaaviones Abraham Lincoln, del lanzamiento de aviones de combate. El Lincoln, que está posicionado en el mar Arábigo, ahí frente a Omán, donde según reportes de ubicación está a 700 kilómetros de la costa iraní. Para operativos diurnos y nocturnos, este poderoso buque está acompañado además por el Gerald Ford y los poderosos bombardeos B-1. La ofensiva contra la dictadura de los ayatolá deja, según fuentes como el Instituto para el Estudio de Guerra, más de 2.000 objetivos y sus estructuras clave del régimen iraní aniquiladas. En las últimas horas, el presidente Trump lanzó una fuerte y clara advertencia. Les dijo que era demasiado tarde para negociar. Sigue la ofensiva, y a esto se suma la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha anunciado el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo Oriental. Es el portaaviones de propulsión nuclear, el único en el mundo por fuera de la flota de Estados Unidos. Bueno, en esto está la situación. Continúan los ataques. Trump ha dicho que esto se extiende semanas y que el peor escenario que puede pasar es que llegue otro líder supremo, ayatolá peor, y por lo tanto anuncia que está aniquilado todo el mando consecutivo para la sucesión. Aunque suena el hijo del ayatolá, es el que está sonando como el nuevo heredero, como nuevo ayatolá supremo, líder supremo. Estaremos siguiendo la noticia para confirmárselas, o si definitivamente se han quedado sin sucesor, sin entregar el mando. Muchas gracias por habernos acompañado. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias, Jorge Adrián. Gracias, Claudia. Buenas noches. Hasta luego.